Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy 13 de julio del 2020. Hoy comenzaremos con la serie titulada Las Bienaventuranzas. Tendremos la lección número 1 con el tema Bienaventurados los pobres en espíritu. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Señor por su compañía, por permitirnos estar en este tiempo especial que tendremos de meditación en la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema de la serie titulada Las Bienaventuranzas. Sean todos bienvenidos a este hermoso tiempo que vamos a tener. Y comenzaremos con un tiempo de cánticos para nuestro Señor y lo haremos con el himno 221 titulado Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos del despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, de velar esperando es su anhelo mejor. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día que nos concedes y por en tu misericordia tener este tiempo de estudio bíblico. Damos gracias por la bendición de tenerlo y pedimos que sea un tiempo especial, una ofrenda de olor fragante delante de ti, que a través de las alabanzas y del mensaje de tu palabra seamos edificados y seamos bendecidos. Gracias te damos por tu amor, tu provisión y tu misericordia para con nosotros. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a decir en esta noche que nuestro anhelo es cada día querer saber más de Cristo. Entonemos este hermoso cántico, el himno 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar, más libre de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató.
más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y entonaremos para nuestro Señor un hermoso cántico, el himno 124, titulado A solas con Jesús. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz.
que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquiera la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Amén. Y con mucha reverencia en estos momentos escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Iniciando la nueva serie titulada Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 1 con el tema Bienaventurados los pobres en espíritu. Escuchemos. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a nuestro tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Bienvenidos a todos los que se están conectando y a los que están viendo por sus equipos, sean las computadoras o por los celulares. Dios está usando las estrategias de la tecnología en estos días para que su palabra sea difundida. Bienvenidos todos, un gusto de verlos y que ustedes también estén saludables con el Señor. Queremos comenzar en esta noche una nueva serie de estudios bíblicos, en esta ocasión las bienaventuranzas. Y para empezar quisiera decirles, la mayoría de nosotros relacionamos las bienaventuranzas únicamente con Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, pero las hay mucho más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 119, empieza diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan conforme a la ley de Jehová. Así que hay varias bienaventuranzas. También encontramos en el libro de los Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, etcétera, etcétera. También encontramos en Apocalipsis las bienaventuranzas, las encontramos varias veces en las Sagradas Escrituras, así que no solamente responden a lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, pero son las más conocidas y es usualmente la cita bíblica de preferencia para estudiar este tipo de aseveraciones de nuestro Señor Jesucristo, entendiéndose que así comienza lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, una serie de enseñanzas del Señor Jesucristo de la manera más profunda y maravillosa como tan solamente Él puede enseñar. Y es un estilo de enseñanza que rompe con ciertos modelos que nosotros conocemos. Lo vemos hasta cierto punto en una manera informal al Señor Jesucristo, no enseñando desde una aula de clases o desde una sinagoga o tal vez desde el templo. Más bien es una enseñanza al aire libre. Por eso se conoce como el Sermón del Monte. Y va desde el capítulo 5 al capítulo 7. Y algo fascinante que nosotros encontramos aquí es que esta serie de enseñanzas va de la teoría a la práctica, de la concepción que tenían los judíos de los días del Señor Jesucristo bajo la lupa de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, directamente a la fuente que es Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estudiamos un poco el asunto de la interpretación del pueblo judío, sabemos nosotros que existe el Talmud. El Talmud es una serie de libros, es una especie de enciclopedia
donde encontramos nosotros cómo los judíos a lo largo de los años, de las generaciones, fueron interpretando la ley a su manera, de tal forma que hasta cierto punto el Talmud llegó a ser más importante que la misma Torá. La Torá era simbólica, la besan, oran con ella y cosas por el estilo, pero realmente el Talmud es el que rige la conducta de ellos. Lo maravilloso del Sermón del Monte es que el Señor Jesucristo aclara algunos aspectos. Por ejemplo, oísteis que fue dicho, esta sección de enseñanzas en las que el Señor Jesucristo empieza con esto, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, o más yo os digo, de forma que se da un entendimiento mucho más claro, y no solamente eso, sino que se manifiesta la teología del reino, cómo Dios espera que nosotros actuemos, y la verdadera relación entre la palabra y Dios y la palabra y nosotros. Por eso es importante que nosotros estudiemos las bienaventuranzas, porque trascienden lo que los judíos, lo que los fariseos, de manera especial los maestros de la ley, habían enseñado al pueblo de Israel en los días del Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar en esta noche esta serie de estudios revisando las bienaventuranzas. Primero vamos a ver estas bienaventuranzas que encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo. Por cierto, en el Evangelio de Lucas se citan las bienaventuranzas, hay otras más. Así que, para empezar, la primera bienaventuranza que nosotros encontramos aquí en el Evangelio de Mateo es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para empezar, lo que quisiera hacer es generar esta pregunta: ¿quiénes son los pobres en espíritu? Y también aclarar un asunto que a lo largo de los últimos años he escuchado varias veces. La gente suele decir bienaventurados los pobres, y allí terminan con la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres. ¿De dónde surge esta especie de apócope de la bienaventuranza, esta reducción de la bienaventuranza? A finales de los años 70 y comienzo de los 80, ve la luz en América del Sur la famosa teología de la liberación, que no es otra cosa que una forma de mezcla de marxismo, un pensamiento marxista, con teología. Y no nace específicamente en la iglesia evangélica, nace en la iglesia católica, y su pensamiento trasciende a algunos sectores de la iglesia evangélica de tendencia liberal. El énfasis era decir que el evangelio se cifraba en alcanzar a los pobres, sacar a los pobres, liberar a los pobres de su miseria, olvidando las palabras del Señor Jesucristo que dijo: a los pobres siempre los tendréis, y reduciendo la enseñanza del evangelio a pensar en la obra social únicamente. Y dicho sea de paso, ya hemos hablado de esto anteriormente, la obra social no es mala, la obra social es muy buena, pero no es el evangelio en sí. El evangelio es otra cosa, las buenas nuevas de la salvación, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice Lucas en el capítulo 19, versículo 10. Así que el énfasis del Señor Jesucristo no era meramente hacer obra social, dar de comer a los pobres, o hacer casas o escuelas o cosas por el estilo, porque hay algo que es mucho más importante que eso. Por supuesto que todas estas cosas son necesarias, pero siempre tendremos pobres, siempre habrá gente que tenga hambre. El evangelio no se cierra en este asunto que es transitorio, sacar a las personas de la pobreza sabiendo que hay algo mucho más importante y, como suelen decir, mucho más resonante, y es el tema de la salvación del alma. Así que esta bienaventuranza a veces ha sido mal interpretada al dejar solamente esta bienaventuranza en el hecho de ser pobre, y hay mucha gente que piensa que por ser pobre es merecedora del reino de los cielos, y eso es un error, porque esto no tiene que ver con ser rico o con ser pobre, sino en depositar la fe en el Señor Jesucristo como único y absoluto Señor y Salvador. Así que miremos nosotros esta bienaventuranza dentro del contexto de lo que se está hablando. Y por cierto, estas bienaventuranzas son para aquellos que creen definitivamente. Así que no es cuestión de ser pobre o ser rico. Y empezando con esto, podríamos nosotros decir que no se trata precisamente de los pobres en cuanto a la escasez económica, en cuanto a las limitaciones materiales. Más bien tiene que ver con aquellas personas que, reconociendo su insuficiencia, reconociendo su pequeñez, tienen
una necesidad o muestran una necesidad imperiosa en su alma por las cosas de Dios o por Dios mismo, empezando por Dios. Ahora, quisiera partir de algo que nosotros conocemos para poder entender este asunto de los pobres en espíritu. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento y de manera especial en el Evangelio de Mateo cómo el Señor Jesucristo fustiga la actitud religiosa de los fariseos, una actitud religiosa muerta, apegada a una serie de ceremonias y rituales, pero totalmente despegada de la naturaleza en sí de todos estos rituales y ceremonias. ¿Por qué razón? Ellos amaron los rituales, amaron las ceremonias, porque eso los volvía algo así como seres místicos, conocedores y dueños de una especie de verdad que estaba tan lejana del pueblo común, y convirtiéndolos en esos hombres santos de Dios que eran exclusivos, y de tal forma que al vivir este tipo de religión se habían olvidado completamente de quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de donde ellos provenían. Así que se enamoraron de una serie de rituales, de una serie de prácticas religiosas, pero no de Dios. Y quisiera por un momento que nosotros viéramos algunas de estas señales con respecto a quienes no eran pobres en espíritu. Fijémonos un momento en el capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, versículo 5. Quiero leer lo que dice la Escritura: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto desnuda completamente lo que esta gente hacía, la intención de estos hombres al orar de esa manera. Luego el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Una de las cosas que nosotros encontramos en estas actitudes de los fariseos era un conocimiento de una serie de cosas que contenía la ley, pero un desconocimiento total de Dios y una relación ausente total con Dios. Por tanto, estas personas en su práctica religiosa lo que pretendían era mostrarle al pueblo de Israel que ellos eran los elegidos, eran los hombres de Dios, a través de sus vestiduras, a través de sus manifestaciones escandalosas públicas, ¿no? Haciendo oraciones en las calles. Ahora, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, encontramos también una parábola que el Señor Jesucristo cita para hacernos entender esta verdad que acontece a veces en los hombres. Lucas capítulo 18, versículo 9, y quiero leer hasta el versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí encontramos esa ausencia de la pobreza espiritual. Eran unos que confiaban en sí mismos como justos, habían alcanzado la justificación por sus buenas obras, por su religiosidad y algunas otras cosas más, y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. De manera despectiva: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí aplica correctamente el principio de la pobreza espiritual. El que se humilla, el que reconoce su necesidad espiritual. Sé propicio a mí, pecador, mientras el otro decía: yo soy mejor que los demás porque yo ayuno. Y aquí encontramos un grave problema que aún a veces hasta en ciertos creyentes vemos: la vanagloria, la jactancia, la soberbia. De ninguna manera una persona que conoce a Dios, que ama a Dios, que pretende estar cerca del Señor, puede actuar de esa forma. ¿Por qué razón? El Señor dice claramente que Él resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes, y que lo que los hombres valoran como sublime en este mundo es abominable para el Señor. Los fariseos habían desarrollado una forma de religión en la cual ellos eran los protagonistas y no Dios. Pretendiendo servir a Dios, aborrecían a Jesucristo y pretendían matarlo. De tal forma, queridos hermanos, que ellos eran los grandes ausentes dentro del concepto de la pobreza espiritual, los pobres en espíritu, ¿sí? Y esto debe ser una lección poderosa para nosotros, porque mientras más conocemos y más trascendemos, entre comillas, en la vida cristiana, más sencillos, más humildes debemos nosotros ser. Hoy en día se promocionan estos famosos predicadores televisivos de Estados Unidos y de otros países que hablan de sus grandezas, de sus riquezas, que publican su vergüenza e indignidad. Creo que nosotros debemos estar totalmente lejos de esa imagen, de ese ejemplo, de ese paradigma que se está formando no solamente en Estados Unidos, en Centroamérica, sino en Sudamérica también, donde el pastor es algo que sobresale, que se engrandece dentro de los demás, con ciertas especies de manifestaciones sobrenaturales y cosas por el estilo, cuando Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro ejemplo sublime, tuvo una actitud totalmente distinta, pretendiendo hacernos entender cómo nosotros debemos acercarnos al Padre Celestial. Ahora, aquí quiero citar ejemplos de un hombre que, a pesar de tener mucho dinero, era un pobre espiritual. Capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 del Evangelio de Lucas, dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una de las escenas más hermosas con respecto a esta realidad de ser pobres en espíritu. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos del Imperio Romano y probablemente judío. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto? Nos enseña que este hombre, desechado por la comunidad judía por ser un traidor, digámoslo así, cobrando impuestos para Roma, tenía una necesidad espiritual. Tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones, era un hombre que había prosperado económicamente con su negocio de los impuestos, pero era pobre espiritualmente. Tenía una necesidad, tenía una urgencia espiritual que el dinero no podía saciar, no podía comprar, no podía satisfacer. Él tenía una necesidad espiritual que solo Cristo podía llenarla. Tanto fue esto así que dejó su rango social para subirse en un árbol como si fuera un muchacho, y aunque sea desde las alturas poder ver a Jesús pasando cerca de él. Lo que nunca se imaginaba es que en esa pobreza espiritual manifiesta en esa acción de subirse al sicómoro para ver a Jesús. Jesús ya lo había visto desde la eternidad y lo había amado. Y alzando sus ojos, Jesús lo vio allí y le dijo: bájate, porque voy a ir a tu casa. Qué privilegio tan grande que él entre a la casa de un hombre pecador. Y fue cuestionado, fue criticado por sentarse a la mesa con un pecador, con un publicano, pero es que eso fue lo que él vino a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que nos quede bien claro un asunto. Jesús no vino a ser copartícipe del pecado. Si bien es cierto, se sentó con publicanos, conversó con esta mujer samaritana que había tenido una vida inmoral. Dentro de su equipo de trabajo había gente que había salido de diferentes oscuridades, de diferentes esclavitudes.
Pero Él no vino a compartir lo malo que ellos hacían. Él vino a predicarles el camino al reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar. Y Él se sentó con Zaqueo. No nos dice la Escritura de qué cosas hablaron, pero sí nos dice el resultado de ese encuentro. Un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento viene manifestado como un abandono de ese estilo de vida, de estar cobrando más de lo que se debía. Y también la devolución. Así que cuando hay creyentes que hoy en día dicen que para alcanzar a los pecadores se hacen a los pecadores sin llamarlos a un arrepentimiento genuino y como consecuencia de esos grandes encuentros no hay una conversión, eso no es lo que vino Jesús a hacer. Porque el resultado del contacto con Jesús era una transformación total, un abandono al estilo de pecado y una conversión de vida. Y eso es lo que vemos nosotros que sucedió con un hombre rico, pobremente espiritual, con una pobreza espiritual tremenda. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. De allí que sería un error decir bienaventurados los pobres y punto. Porque bienaventurado Zaqueo, que siendo rico era pobre espiritualmente y en esa pobreza espiritual alcanzó el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también encontramos en la Biblia un caso interesante. Los corintios a quien el apóstol Pablo les escribe, dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, primera carta capítulo 1, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia había sido enriquecida espiritualmente, pero actuaba de manera soberbia, porque cuando nosotros continuamos la lectura de esta carta, encontramos cosas como estas en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué razón? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Era una iglesia que había sido bendecida por el Señor con dones espirituales sobrenaturales, pero seguía actuando con soberbia, con arrogancia. Y hay una iglesia más de la cual la Biblia nos habla de esa manera. En Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Una iglesia que se jactaba a sí misma de ser rica, como muchos hoy en día creen que el éxito de una iglesia es la riqueza material, templos suntuosos, inmensos. Hermanos queridos, hay que tener cuidado. El ver eso no es un indicativo, y escúcheme bien, no es un indicativo de espiritualidad. Queridos hermanos, a veces hay comentarios de esas iglesias que hasta tienen dinero lavado. Comentarios que se escuchan. Queridos hermanos, por favor, pongamos los pies sobre la tierra. La Odisea era una de esas iglesias que se jactaba de ser una iglesia rica, que no necesitaba nada de nadie. Y puede una iglesia llegar a ese punto en que cree que ya no necesita de Dios. Ha estudiado tanto la Biblia que deja de buscar del Dios de la Biblia. Ha aprendido tanto
técnicamente acerca de los estudios profundos de las Escrituras, que se ha olvidado del Dios de las Escrituras. Queridos hermanos, si el Señor le dice a esta iglesia que se jactaba de ser rica y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque ellos habían visto la riqueza material y la abundancia económica como bienaventuranza total, y habían dejado de buscar al Señor, tanto que el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bienaventurados los pobres, porque dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los pobres en espíritu, no soberbios, no jactanciosos, no altivos, no vanagloriosos, sino más bien aprendiendo de Cristo, como Él dijera: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero este es un principio que lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Mientras más nosotros nos humillamos, mayor es el crecimiento espiritual. Y el que cree saber algo, hágase como que no sabe para que aprenda. Pero esa actitud jactanciosa de yo sé todos los temas y burlarse de quienes no saben y menospreciar a los que no saben, hermanos, eso es un indicativo de soberbia. Más bien, bienaventurados los pobres que están en el continuo crecimiento espiritual, buscando conocer más del Señor, pero sobre todas las cosas, buscando agradarle más al Señor. Entonces, fíjense, la pobreza no es la bienaventuranza, la pobreza económica no es el objeto de la bienaventuranza, es la pobreza espiritual, el reconocer nuestra escasez, nuestra limitación espiritual, la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Porque a la larga comprendemos, queridos hermanos, que aún con todo el dinero del mundo podemos ser los más infelices de esta tierra. Y en medio de la pobreza a veces descubrimos la grandeza de Dios, la provisión, la bondad y la misericordia de Dios sobre la vida nuestra. ¿Qué es lo que le espera a los pobres en espíritu según esta bienaventuranza? En primer lugar, dice aquí el Señor Jesucristo, y esto es maravilloso que nosotros entendamos, no se trata de una enseñanza de los discípulos, es la enseñanza del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No sé si ustedes recuerdan a la madre de Juan y Jacobo rogándole al Señor que su hijito se siente a la derecha y su otro hijito a la izquierda cuando vengas en tu reino. Todos tenían esta idea del reino que viene. El hombre que estaba crucificado al lado de nuestro Señor decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y los discípulos del Señor, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante, estaban pensando en el reino, la venida del reino, ese reino que está viniendo. Pues bien, dice la Escritura, de los tales es el reino de los cielos, el reino de los cielos. El Señor Jesucristo explicó claramente que su reino no era de esta tierra. Si su reino fuera de esta tierra, Él hubiera pedido un ejército que lo rescatara. Su reino es mucho más grande, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Así que nos deja con claridad que lo trascendente, lo realmente importante es lo que está por venir, la manifestación de su reino. Ahora, quiero que me acompañen considerando esto. En primer lugar, para poder reconocer nuestra pobreza espiritual, es necesario la acción del Espíritu Santo que redarguye nuestras vidas. Nos dice la Escritura claramente en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una de las cosas tan importantes en estos días es el poder creer. A través de series de televisión, a través de películas, se está diciendo a viva voz: Dios no existe. Dios no existe. A través de los medios educativos se está inculcando esta idea en los niños. Estaba viendo hace unos días atrás en una televisión, en un canal de televisión local, cómo se le enseña a los niños meditación trascendental, yoga, ese tipo de cosas. Pero se rechaza el hecho de que se les hable del Señor Jesucristo. Pues bien, para creer en el Señor Jesucristo,
hay que humillarse. Entonces, es necesario reconocer nuestra pobreza espiritual para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario humillarse para reconocer que Jesucristo es el Salvador. En medio de este tiempo donde se rinde culto al pensamiento del hombre, en medio de este tiempo en que el hombre es endiosado y a Dios se lo ha humanizado, es necesario que nosotros reconozcamos y alcemos nuestra mirada al Señor y reconozcamos que Él es el Dios de toda la tierra, que es Señor y es Salvador. Para empezar, queridos hermanos, para acercarnos a Él y ser hijos de Dios, necesitamos experimentar esa pobreza espiritual para ser enriquecidos espiritualmente por el Señor. Nosotros vemos el hecho de Zaqueo. Zaqueo está reconociendo que él no ha obrado correctamente y si en algo he defraudado, dice Zaqueo, lo devuelvo cuadruplicado. La mujer que estaba hablando con Jesús de Nazaret allí en el pozo de Jacob, ella está humillada delante del Señor. Cuando el Señor le dice, bien has dicho que no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Todas estas cosas provocan y generan una reflexión interna profunda que nos lleva a nosotros a humillarnos y caer postrados delante del Señor. Saulo de Tarso, en medio de la soberbia de un fariseísmo recalcitrante en su vida, lo vemos nosotros humillado y postrado para poder conocer al Cristo de la gloria. Postrado en el suelo, tener que suplicar y clamar, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Definitivamente, para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo es necesaria esa profunda humillación, esa pobreza espiritual manifiesta en la actitud de humillación delante de Él para tan solamente conocerlo. Y todo aquel que lo conoce, dice Juan 3:16, va a heredar la vida eterna. Ahora, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no solamente le espera la vida eterna, sino como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, le espera una riqueza que es distinta a la riqueza terrenal. Juan capítulo 14 empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De tal forma que, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios, y si hijos, dice el apóstol Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, hablemos de esa herencia a la cual nosotros hemos sido invitados y hemos sido hechos partícipes por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, a la cual llegamos nosotros por la fe. Dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. De allí que, efectivamente, si nosotros expresamos esa pobreza espiritual en medio de la soberbia y altisonancia de este mundo, que rehúsa creer en el Señor Jesucristo, en medio de esa pobreza espiritual en la que manifestamos esa necesidad imperiosa de Cristo Jesús, a través de la fe en Jesucristo lo recibimos como Salvador y Señor de nuestras vidas e inmediatamente venimos a ser hechos hijos de Dios y como hijos de Dios, herederos de Dios y herederos ¿de qué? De una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. De allí la urgencia del apóstol Pablo al escribir Colosenses capítulo 3, de que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tal vez en estos días de escasez nuestra mente nos juega malas pasadas, llevándonos a estar continuamente ocupados en cómo haremos para lograr más dinero. Y tal vez la ausencia del dinero signifique para muchos desolación, angustia, desesperación, y hasta cierto punto es lo que todo ser humano siente, pero el Señor nos enseñó a nosotros que no estemos afanados por esas cosas, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Hay que orar y buscar del Señor de tal manera que esa palabra sea una realidad en nuestra vida. Y por otra parte, queridos hermanos, frente a la realidad de poder contagiarnos y tal vez partir de esta tierra, entonces se concretará lo que la esperanza eterna nos dice a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros somos herederos de esta herencia incorruptible. ¿A qué herencia incorruptible? Si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis,
la Nueva Jerusalén, una ciudad que tiene sus calles como de oro, un mar como de cristal, o sea, de aguas limpias. Queridos hermanos, escúchenme, nosotros somos mucho más de lo que nosotros mismos pensamos. En Cristo Jesús la pobreza espiritual resulta una paradoja. ¿Por qué razón? Porque esa pobreza espiritual es una riqueza incalculable espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos lo que este mundo no tiene, con todo su poderío económico, con todo su poderío militar. No pueden tener lo que un sencillo hijo de Dios tiene: la autoridad de ser llamado hijo de Dios, heredero de Dios y un redimido de Dios. Queridos hermanos, qué importante es esto, porque el Señor Jesucristo en su palabra nos invita a pensar todo esto. Y hay algo interesante, bendito sea el nombre de Dios por todas estas cosas que Dios nos ha dado, porque en Mateo capítulo 19, el Señor le responde a una pregunta importante al apóstol Pedro. Capítulo 19 de Mateo, versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjense, la pobreza material, lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Él está preocupado, o sea, él está pensando, bueno, hemos renunciado a todo por algo, pues. Por favor, nosotros no renunciamos a algo sin esperar algo a cambio. Y Pedro dice: ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el reino celestial, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto era para los discípulos del Señor Jesucristo. Y escuche la parte que es competente a nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, habla de la renuncia. Y esa renuncia implicaba pobreza. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, indiscutiblemente es un momento maravilloso, pero es también un momento de cambios. Y hay mucha gente que deja de ser nuestros amigos, se distancian de nosotros por abrazar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunas ocasiones en que los creyentes se preguntan: bueno, hemos renunciado a todo, ¿qué es lo que nos espera? Nos espera todo. A veces nuestra impaciencia y nuestra falta de fe nos lleva a concretar nuestra felicidad en los asuntos económicos y materiales de este mundo que es transitorio. No estoy diciendo que no es importante tener una casa, no estoy diciendo que no es importante tener cosas materiales en una casa, un buen carro y cosas por el estilo. Pero ese no es el motivo de nuestra felicidad ni debe ser nuestra meta final. La meta final es el reino de los cielos. Todo lo demás se subordina a esa verdad. De tal forma que nosotros, espiritual y mentalmente, estamos preparados para poder pasar por cualquier tipo de crisis económica que venga, sabiendo que esto es temporal, que no hay riqueza que dure toda la vida, que el dinero es efímero, que el dinero así como está hoy, mañana no está. Pero la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús es grande. Termino, queridos hermanos, considerando lo siguiente. Si nosotros abrazamos esta fe en nuestro Señor Jesucristo, en medio de esa pobreza espiritual que reconoce la necesidad imperiosa de Cristo, de su verdad y de su salvación, definitivamente tendremos un corazón deseoso de las cosas celestiales y no de las terrenales. Podemos nosotros con facilidad acceder a la riqueza incalculable de la Sagrada Escritura, porque es necesario tener un espíritu humilde y lleno de mansedumbre para comprender la palabra. Entonces agradezcamos al Señor si estamos en necesidad física y material, porque es en medio de esa escasez
Cuando se muestra la bondad de nuestro Dios en medio de la pobreza material, también se manifiesta la riqueza espiritual. A veces es en medio de esos momentos de escasez donde nosotros crecemos más. Y también en medio de la escasez espiritual, cuando nosotros a veces nos comparamos a otras personas, cometemos el error de sentirnos inferiores. No, hermanos, en medio del desconocimiento, en medio de ese querer saber más, es donde se manifiesta poderosamente el Señor, enseñándonos directamente de su palabra y alimentándonos abundantemente. Y como dice el apóstol Pablo, ocupémonos entonces, sabiendo que la pobreza espiritual genera riqueza espiritual, ocupémonos de enviar oro, plata y piedras preciosas, que son nuestra obediencia y nuestro servicio fiel al Señor y Salvador de nuestras almas. Que podamos nosotros, con todo nuestro corazón, manifestar ese gozo por la pobreza espiritual que nos lleva a la riqueza espiritual, porque de los tales es el reino de los cielos. Tal vez hay muchos que le miran a usted con desprecio, quizá con desdén. Recuerde quién es usted en Cristo Jesús. Y que el saber quién es usted en Cristo Jesús le haga poner los pies en la tierra, sabiendo que el grande de los grandes, el Rey de reyes y Señor de señores, se humilló a ser tan pequeño entre los hombres para darnos una lección de grandeza espiritual y de grandeza también como seres humanos. Que Dios nos ayude y que nos bendiga en esta noche. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, les invito con gozo para nuestro Dios, entonemos juntos el himno número 173, titulado «Oh, yo quiero andar con Cristo». Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozar en la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Queridos hermanos, que Dios nos ayude cada día a crecer en humildad, en mansedumbre, de tal forma que Él sea el grande en nuestro pensamiento y en nuestra vida, y se pueda reflejar esa grandeza de Dios en nuestra sencillez. Quiero invitarles a orar para terminar este tiempo. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos en el precioso nombre de Jesús por tus bondades, tus misericordias y por la gracia que tú derramas sobre nosotros abundantemente. Padre, quiero agradecerte por la obra sanadora sobre nuestros hermanos y de manera especial por nuestro hermano Jorge Rovira, por tener buenas noticias tan pronto de su recuperación. Señor, bendícelo, protégelo, guárdalo, dale fuerzas nuevas. Bendice a su esposa, a sus hijitos, Señor, que ellos puedan sentir poderosamente tu presencia en esta noche, cobijándolos, Padre, dándoles gozo y aliento en sus corazones. Asimismo, pedimos, Padre Celestial, que tu paz sea sobre todos y cada uno
de nosotros, los creyentes que estamos esperando en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial, y que podamos nosotros ser diligentes en buscar tu rostro. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengan una linda noche, hermanos. Dios los bendiga.